Entonces les decía, retomamos estas cosas de grupos topológicos, esperando que ahora esté un poquito más claro que la vez pasada. Entonces, ¿qué tenemos? La clase pasada habíamos empezado con esto, pero ahora lo vamos a ver un poco mejor. Y entonces habíamos empezado con la definición de un grupo topológico. Entonces, partíamos, lo que queremos en realidad es definir la categoría de grupos topológicos, porque vamos a trabajar con esta categoría y luego con una subcategoría de la categoría de grupos topológicos, que va a ser la categoría de grupos profinitos. Entonces, hay que saber ciertas cosas de teoría de grupos topológicos facilita la vida para muchos resultados que van a venir después. Entonces, un grupo topológico es un grupo junto con una topología, pero les decía que este grupo y la topología deben de ser compatibles, y lo que quiere decir básicamente que sean compatibles es que se cumplen los siguientes axiomas, y es que la aplicación de multiplicación debe ser una aplicación continua, tiene que ser una función continua. Aquí estamos considerando al grupo topológico G y al producto G cruz G lo dotamos de la topología producto, es decir, perdón, no, todavía no es un grupo topológico, entonces simplemente tengo un grupo junto con una topología. Entonces, a G cruz G es el producto, ¿no? Con la topología de producto, y para que sea un grupo topológico se deben de satisfacer dos condiciones: que la aplicación producto sea continua y que también la aplicación inversos sea una función continua. Entonces, más generalmente, vamos a decir que si G es un conjunto, que, déjame le pongo más rápido, que es un conjunto, decimos que una estructura de grupo en este conjunto y una estructura de espacio topológico en este grupo van a ser compatibles si justamente se satisfacen las propiedades o los axiomas GT1 y GT2, ¿no? Entonces, si yo tengo un conjunto, muchas veces nos preguntamos cuándo yo puedo dotar a este conjunto de un grupo, de una estructura de grupo, y cuándo puedo dotar a este conjunto de una topología de tal manera que las estructuras sean compatibles, donde compatible quiere decir que se cumplen los axiomas GT1 y GT2, es decir, que el producto sea continuo y el cálculo de inversos sea continuo. No es que yo parta de un grupo y que lo dote de una topología, o que parte de una topología y lo dote de una estructura de grupo. En muchos casos quiero ver cuándo estas dos estructuras ajenas son compatibles, justamente queriendo decir eso, ¿no? Entonces, de hecho, si las estructuras son compatibles, pues lo que decimos es que ese conjunto con esas dos estructuras forma lo que es un grupo topológico, ¿ok? Entonces, para definir yo la categoría de grupos topológicos, no nada más necesito tener los objetos, que ya se entiende que mis objetos serían estos grupos, pero lo que requiero es definir sus morfismos. Entonces, ¿quiénes van a ser los morfismos? Pues los homomorfismos. O sea, un homomorfismo F de G1, G2 entre grupos topológicos es ni más ni menos una función que es un homomorfismo de grupos, pero que a su vez también es continuo, ¿no? Y entonces tiene que cumplir estos dos requisitos. Un morfismo en la categoría de grupos topológicos, lo que va a ser la topología de grupos topológicos es una función entre G1 y G2, de tal manera que es continua y que además respeta la estructura de grupo, y que respeta la estructura de grupo, pues quiere decir justamente que se comporta bien con el producto, o sea que f de x por y es igual a f de x por f de y. Y entonces, de esta forma ya tenemos ahora sí, por supuesto, es una cosa que hay que verificar, que se cumplen todos los axiomas de categoría, pero ya es una cosa más o menos clara para ustedes, que los grupos topológicos forman una categoría, porque existe el morfismo identidad, ¿verdad? Claramente, que es el que me deja todo igual. Existe las propiedades asociativas, son inmediatas porque son homomorfismos de grupos en particular. Y nada, va, que la composición es continua, es claro, bla, bla. O sea, se sigue todas las características importantes de la categoría. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte del curso es trabajar justamente con la categoría de grupos topológicos. Vamos a tratarla de entender un poquito mejor y posteriormente refinar nuestra categoría a esta categoría de grupos profinitos. ¿Ok? Entonces, lo que estábamos viendo. Y entonces, la vez pasada no me acuerdo si les había presentado algunos conjuntos, algunos ejemplos, pero entonces claramente yo tengo topologías que me hacen que cualquier grupo sea un grupo topológico, y en otras palabras, lo que vamos a decir es lo siguiente: que si yo recuerdo o considero los funtores de la categoría de conjuntos a la categoría de espacios topológicos, que era que a cada conjunto le asocio su topología discreta o su topología indiscreta, entonces, yo ahora puedo considerar el funtor que va de la categoría de, aquí lo escribí mal, y aquí no debería de ser de la categoría de conjuntos, la categoría de grupos, aquí debería ser la categoría de espacios topológicos, en el primer caso, ¿verdad? Entonces,
No, pero yo tengo un funtor, sí. Entonces, más bien lo que yo quería era, aquí está mal la categoría que lo escribí, entonces, porque aquí no va esto, sino va top. Lo que quiero decir aquí es que los funtores clásicos, ¿verdad? De discretización e indiscretación, que todo conjunto lo manda a un espacio topológico con estas categorías, también se extienden o se refinan, ¿verdad? A la categoría de grupos y a la categoría de grupos topológicos. Es decir, si en vez de tomarme un conjunto, nada más me tomo un grupo y a este le aplico el funtor discreto o el funtor indiscreto, entonces lo que voy a obtener es justamente un grupo topológico. Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo esto es que la topología discreta en cualquier grupo hace de mi grupo un grupo topológico, pero no nada más eso, sino que la topología indiscreta en un grupo también hace a mi grupo de un grupo topológico. Entonces, eh, tenemos el principio que yo puedo dotar a cualquier grupo de dos topologías que los convierten en grupos topológicos. Entonces, aquí lo interesante de verificar es que las operaciones son continuas, porque recuerden que ser un grupo topológico no quiere decir que es un grupo y un espacio topológico nada más, sino que hay esta compatibilidad de la que les he estado hablando. Y lo que es inmediato es que la topología discreta, ¿verdad? Hace a todas las funciones continuas. Entonces, en particular, en el producto de dos grupos también tengo una topología discreta y por lo tanto las funciones, los axiomas GT1 y GT2 con la topología discreta se cumplen trivialmente y por lo tanto con la topología discreta entonces es un grupo. Lo más interesante, aunque tampoco es tan interesante, también es claro e inmediato, es que con la topología indiscreta también las operaciones son un grupo y básicamente son un grupo topológico y básicamente la razón es que pues estoy cayendo a mi grupo G. Con la topología indiscreta solamente tengo dos abiertos, que es el total y el vacío, y es fácil ver que la imagen inversa del total bajo la multiplicación es nuevamente el total y que la imagen inversa del vacío bajo la multiplicación es el vacío y exactamente lo mismo para la función inversa. Entonces tampoco era muy interesante, pero es interesante saber que entonces yo puedo ver a cada grupo como un grupo topológico al menos de dos maneras. Por supuesto, no son las mejores maneras y parte de lo que trata esta clase del día de hoy es tratar de entender cómo un grupo lo puedo dotar de alguna manera de una topología que sea compatible, ¿verdad? Con la estructura del grupo y que sea interesante, ¿ok? Que sea interesante, que sean no estas dos triviales. Aquí una pregunta interesante es ver si estos funtores son, por ejemplo, también son adjuntos derechos e izquierdos del funtor de olvido, ¿verdad? O sea, yo tengo el funtor de olvido, la categoría de grupos topológicos a la categoría de grupos, de tal manera que a cada grupo topológico nada más se queda con su estructura de grupo. Y entonces la pregunta es si, como en el caso de espacios topológicos, estos funtores nuevamente son adjuntos derecho e izquierdo respectivamente. ¿Ok? Entonces es una pregunta fácil que yo creo que ya la pueden contestar también. Entonces apúntenla ahí, no la apunté, pero pueden preguntarse si estos son los adjuntos derechos e izquierdos también de, el funtor de olvido. ¿Ok? Lo cual entonces, por las cosas que ya sabemos de adjuntos, automáticamente implican un montón de cosas en particular respecto a los límites y los colímites, ¿verdad? Como ya hemos visto. Ok, entonces a los grupos topológicos que tienen la topología discreta los llamamos simplemente grupos discretos. Y si quieren, por analogía, a los grupos topológicos con la topología discreta los llamamos grupos indiscretos. Y como ejemplos básicos, pues tenemos que todos los racionales, los reales, los números complejos con su estructura aditiva, es decir, como grupos. Entonces, por supuesto, la función es continua. Las funciones de suma en este caso, ¿verdad? Porque la operación de grupo en este caso sería la suma y la operación de inverso sería la resta. Entonces son, por supuesto, continuas. Y entonces, estos son problemas de cálculo y entonces son ejemplos de grupos topológicos, pero de hecho, cuando ustedes han avanzado en su carrera y, por ejemplo, han estudiado un poquito de más álgebra o de topología o de geometría diferencial, pues se han encontrado con muchas otras estructuras en esas categorías que siguen siendo, o sea, que además que tienen una topología, siguen siendo grupos o son grupos, pero con posiblemente más estructura. Por ejemplo, S1 no nada más es un espacio topológico con una estructura de grupo. La estructura de grupo, S1 es el círculo, ¿verdad? Y la estructura de grupo es la suma de los ángulos, ¿verdad? Si los puntos del círculo los codifico por su ángulo, ¿verdad? Por su ángulo en el que están, entonces la suma está dada por la suma de los ángulos, ¿verdad? O si los veo como los complejos, ¿verdad? R a la I teta, entonces la suma está dando por la suma de los complejos respectivamente
como números complejos. Pero también tengo, por ejemplo, el toro, ¿verdad? Que es S1 cruz S1 topológicamente. Entonces, un toro también tiene una estructura de grupo, ¿sí? Si lo veo, por ejemplo, como una látiz, ¿verdad? Como los complejos módulo una látiz, entonces, de hecho, es un cociente de grupos, es un grupo. Y con la topología inducida, como el toro como un objeto, como un objeto de la geometría diferencial, si lo quieren entender así, o como un objeto de la geometría compleja, si lo veo como C módulo una látiz también. Entonces también tiene la topología inducida, la topología cociente y las operaciones de suma o de las operaciones de grupo son continuas y entonces nuevamente son grupos topológicos. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, en la categoría de variedades algebraicas tengo lo que se llaman las curvas elípticas. Entonces las curvas elípticas, como variedades algebraicas, también tienen una topología. Y si estoy pensando las variedades algebraicas más bien con la topología, si estoy pensando en variedades algebraicas complejas y lo pienso con la topología compleja, ¿no? Entonces resulta que también son, o sea, en este caso estaría pensando la curva elíptica como un toro más otras propiedades, ¿verdad? Un toro compacto, por ejemplo, que se puede meter al proyectivo. Entonces sería una curva elíptica. Entonces, por supuesto, también es un grupo topológico y en general cualquier variedad abeliana, en geometría algebraica, también es un grupo topológico. De hecho, son lo que llamamos objetos grupo en la categoría de variedades abelianas, ¿sí? En la categoría de variedades algebraicas o de esquemas. Entonces, en su carrera, pues se han encontrado varios grupos. Aquí les puse los nombres, pero también un ejemplo muy típico es en los grupos de Lie, ¿verdad? O los grupos algebraicos también. Los grupos de Lie son variedades diferenciables o variedades diferenciales, o sea, objetos de la geometría diferencial que además tienen una estructura de grupo en sus puntos. Los grupos algebraicos, pues también aparecen como grupos de matrices, por ejemplo, o sea, son grupos, objetos algebraicos que además tienen, variedades algebraicas que además tienen objetos algebraicos que tienen esta propiedad de ser un grupo, y todos los clásicos son los, eh, los grupos de matrices, ¿no? Que se les puede dar una topología, entendidos como una topología de R a la N o de C a la N, dependiendo de dónde estén, ¿no? Como matriz. Entonces hay muchos ejemplos de grupos topológicos y entonces es importante entender a todos estos grupos topológicos, es decir, a la categoría de grupos topológicos, entender sus propiedades y como les había dicho, en particular nos gustaría entender, dado un grupo, como de qué topologías lo podemos dotar, de tal manera que las topologías sean interesantes de alguna manera y esto pues tiene interés tanto en el álgebra como en la geometría, como en la teoría de números y por supuesto mucho interés en las matemáticas condensadas. Entonces vamos a empezar con un grupo topológico en particular. Entonces, a este grupo topológico, como es un objeto de una categoría, entonces podemos, de hecho ya lo habíamos visto, ¿verdad? Como es un grupo, podemos considerar, de hecho es un grupo opuesto, no como un objeto de la categoría, como es un grupo, puedo tomarme su grupo opuesto, que sí lo puedo pensar como la categoría opuesta de la categoría asociada al grupo. Recuerda que la categoría, dado un grupo, tengo una categoría asociada con un solo objeto y cuyos morfismos en el objeto son justamente el grupo, ¿verdad? O sea, la composición es dada por la multiplicación de los objetos del grupo. Y entonces yo puedo considerar su categoría opuesta, que esto equivale a exactamente decir lo que consideramos por el grupo opuesto. El grupo opuesto es dado un grupo y definir una nueva multiplicación en este grupo. Vamos a definir A asterisco B si quieren, como BA, como el producto de BA, es decir, conmutando, ¿verdad? Por supuesto, si el grupo es conmutativo me da exactamente lo mismo, pero si el grupo no es conmutativo, entonces en principio me da un grupo distinto, ¿verdad? O sea, A asterisco B va a ser B por A con la multiplicación del grupo original, eso se llama el grupo opuesto. Y resulta que este grupo opuesto, si G es un grupo topológico, entonces el grupo opuesto también es un grupo topológico exactamente con la misma topología. La topología, o sea, como conjuntos, G y GOP son exactamente el mismo, pero el producto es distinto y es un ejercicio inmediato verificar que esa misma topología que hace de G un grupo topológico hace de GOP también nuevamente un mismo grupo topológico. Es trivial porque las operaciones de multiplicación son continuas también cuando los pongo al revés y el inverso queda exactamente el mismo. Entonces, no pasa nada. Y entonces este grupo, el OP, lo llamamos el grupo topológico opuesto, ¿no? Entonces, aquí la observación es que, por supuesto, cuando me fijo en las categorías asociadas a estos grupos, por supuesto, una categoría es opuesta de la otra, como les había dicho. Entonces, el ejercicio es que los axiomas de grupo topológico, que vamos a notar por GT1 y GT2, son equivalentes al axioma primo, digamos, de grupo topológico primo, y es exactamente lo mismo que sucede con teoría de grupos, ¿verdad? O para ver qué es un subgrupo, que sea grupo topológico, quiere decir que esta aplicación no me basta ver
que esta aplicación, que es el producto de X por Y a la menos uno, es una función continua. Entonces, si es un grupo topológico, cumple las propiedades GT1 y GT2, automáticamente se verifica que cumple esta propiedad GT', y la inversa también es muy fácil, ver que si se cumple GT', ¿no? Entonces, en particular, la multiplicación es continua y también el cálculo de inversos es continuo, ¿no? Es inmediato, es muy parecido a lo que es de grupos, se los dejo como ejercicio inmediato, básicamente, que verifiquen que en efecto son equivalentes, es muy sencillo hacerlo. Y como ya hemos visto también en la clase pasada, yo tengo dos homeomorfismos o dos isomorfismos en la categoría, ya que sé que es una categoría, ahora entonces ya puedo hablar de isomorfismos. Tengo isomorfismos en la categoría de grupos topológicos que están dados por las translaciones. ¿Y por qué son isomorfismos? Pues fíjate, justamente lo que tenemos que entender es, o la pregunta es, ¿quiénes son los isomorfismos en la categoría de grupos topológicos? Pues es muy fácil verificar que los isomorfismos en grupos topológicos son aquellos que son isomorfismos de grupos y son isomorfismos en la categoría de grupos topológicos. Son los morfismos que son isomorfismos a su vez en grupos y a su vez isomorfismos como grupos topológicos, es decir, los homeomorfismos que son biyectivos como grupos y que además son homeomorfismos. ¿Verdad? Los homeomorfismos son las funciones que son continuas, biyectivas, que además tienen una inversa continua. ¿Ok? Entonces, tiene que ser isomorfismos en ambas categorías, en cada parte de las categorías, o en otras palabras, si yo me fijo en las funtores de olvidos de la categoría de grupos topológicos en la categoría de grupos y el funtor de olvido en la categoría de grupos topológicos en la categoría de espacios topológicos, entonces los isomorfismos son justamente aquellos que cuando los mando a cada una de esas categorías siguen siendo isomorfismos. ¿De acuerdo? Ok, entonces es algo muy fácil. Y entonces, un corolario. Estos cosas son isomorfismos muy particulares, las translaciones son isomorfismos muy particulares, porque como habíamos visto en la clase pasada, esto nos permite reducir todo la topología a entender cómo es la topología alrededor de la identidad, ¿no? Es decir, entender cómo son las bases de vecindades de la identidad, porque siempre los vamos a poder trasladar, ¿ok? Entonces son topologías muy importantes, o son aplicaciones homomorfismos muy importantes, pero yo tengo dos corolarios también básicos que en realidad no son corolarios directos, o pueden ser corolarios de esta proposición, pero son básicamente corolarios también de la definición, ¿no? Se pueden demostrar justamente a partir de la definición. Es que todas estas aplicaciones que se obtienen por multiplicar por la izquierda por A y por la derecha por B, con A y B dos elementos por B, y de hecho la conjugación, ¿no? Son también morfismos de grupos topológicos que más que morfismos, pues son endomorfismos, ¿no? Y que además son homeomorfismos, o sea, son isomorfismos en esta categoría. Entonces, hay que recordar que los endomorfismos del grupo son los homomorfismos de grupos topológicos, en este caso los endomorfismos siempre en una categoría. Entonces, los endomorfismos de G son en particular los homomorfismos de grupos topológicos de GG, es decir, las funciones que son homomorfismos de grupos continuos, ¿verdad? Esos son los homomorfismos. Y de hecho, pues yo tengo ahí adentro los automorfismos, que son los isomorfismos entre grupos topológicos, ¿verdad? Los automorfismos son los morfismos entre grupos topológicos que son invertibles, es decir, los que son isomorfismos. Pero lo interesante es que yo tengo además en los endomorfismos de grupo, como de grupo topológico, una estructura de grupo. De hecho, necesitaría nada más que sea un grupo, porque dados dos endomorfismos, entonces siempre yo puedo definir su producto. Y entonces el producto pues está definido justamente como se lo están imaginando, es un endomorfismo nuevamente, de tal manera que a X lo manda a G de X por G de X, y que para ver que tiene un inverso, entonces a F lo podemos mandar a F inverso, y F inverso no es el inverso bajo la composición, es el inverso que hace esta situación, ¿no? O sea, es el inverso con la estructura de grupo, que me lo manda a X, me lo manda a F de X a la menos uno. Entonces, esto hace que los endomorfismos de un grupo tengan también una estructura de grupo, es la estructura de grupo heredada de G, ¿verdad? Es lo que también le llaman el transporte de estructuras, ¿verdad? G tiene una estructura de grupo y esa estructura de grupo se la transporto, se la traspaso a los endomorfismos, simplemente porque se define a partir o gracias a que yo tengo una estructura de grupo en mi grupo G. Y lo que tenemos con respecto a las traslaciones y a las conjugaciones es que yo puedo ver fácilmente que si me fijo en todas las conjugaciones, ¿verdad? Estas son las conjugaciones que son todos los homomorfismos de grupos topológicos de esta forma, que a X lo mandan a X a la menos uno, haciendo variar a A como elementos del grupo. Entonces es fácil ver que este es un subgrupo que cumple la estructura de grupo, es un subgrupo de los endomorfismos.
¿verdad? Es fácil ver que son endomorfismos y forman un subgrupo, eh, pero además es fácil ver que este es un subgrupo de este otro subgrupo cuando yo varío A y B libremente, y que este es un subgrupo de los automorfismos del grupo G, ¿de acuerdo? Es un subgrupo de los automorfismos, ¿sí? Entonces, aquí lo que es importante notar es que los automorfismos de G, de hecho, forman un subgrupo de los grupos de G. Aquí hay que tener mucho cuidado porque los automorfismos, que son los isomorfismos, bajo la composición, forman un grupo, ¿sí? Pero esta es otra estructura de grupo. O sea, los automorfismos en casi cualquier categoría, digamos, básicamente bajo la composición, forman un grupo, porque tengo la composición es una operación. O sea, en la categoría pequeña, por ejemplo, en la categoría localmente pequeña, cuando forman un grupo, cuando los morfismos forman conjuntos, entonces la composición me da una estructura de grupo en los automorfismos porque tengo inversos, ¿de acuerdo? Me da una estructura de grupo. Pero aquí la estructura de grupo que estamos dotando a los endomorfismos no es la de la composición necesariamente. O sea, no es la de la composición, no es un grupo. Los endomorfismos con la composición no es un grupo, es con la estructura de grupo heredada, ¿verdad? Del grupo G, le estoy diciendo. Y ahora los automorfismos, por lo tanto, tienen en principio dos estructuras de grupo. Una que es dada por la composición y otra es la de subgrupo del grupo de endomorfismos. Entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí estoy diciendo que los automorfismos de G, de hecho, también forman un subgrupo de los endomorfismos de G. Y de hecho tengo esta cadena, ¿verdad? Esta cadena de subgrupos, pensándolos exactamente así, como subgrupos del grupo de endomorfismos de G, ¿verdad? O sea, no es bajo la composición, sino es bajo la operación de producto heredada de G. ¿Ok? Bien. Eh, ok. Entonces está formado por los endomorfismos de G. Los automorfismos están formados por los isomorfismos de grupos. ¿Verdad? Es decir, que son los isomorfismos de grupos topológicos. Es decir, que son isomorfismos de grupos y homeomorfismos como espacios topológicos. ¿Ok? Entonces, esta es una aclaración importante y al menos siempre hay que tener cuidado justamente con estas dos operaciones de grupo que estamos entendiendo. Entonces, una nota muy importante que se cumple por todos los grupos, para todos los grupos topológicos, es que si es un subconjunto abierto y también vale para subconjuntos cerrados de un grupo topológico G, entonces lo que vamos a tener es que si yo traslado por X a todo este conjunto, o sea, si hago X por A, esa es la traslación por X a todo este conjunto, ya sea por la izquierda o por la derecha, o si lo reflejo, o sea, reflejarlo es tomarse el inverso, ¿verdad? Entonces, todos estos conjuntos siguen siendo abiertos, o si es que A era abierto, o siguen siendo cerrados si es que A era cerrado. ¿Y quién me dice por qué rápidamente? Lo habíamos visto la clase pasada, pero rápidamente, a ver quién me dice por qué. Pues acabamos de decir, ¿no? Que las traslaciones y la inversión son homeomorfismos. Entonces ya está, ¿va? Sí, nada más es para ver si están atentos. Perfecto. Entonces, como son homeomorfismos, entonces son, por supuesto, abiertos o cerrados. Esta será la pregunta. Entonces, y análogamente, si es un conjunto abierto y ves cualquier otro conjunto, entonces yo puedo fijarme en el producto de A por B y por ambos lados, o B por A y B por A, y entonces estos conjuntos nuevamente son abiertos. Entonces rápidamente, ¿quién me dice por qué? Rápidamente, ¿quién me dice por qué? Porque se unen abiertos. Porque es la unión de todos los trasladados, ¿verdad? Es la unión de todos los trasladados, entonces por supuesto es la unión de abiertos. Pero hay que tener cuidado, esto solamente se cumple cuando es abierto y la razón pues, principal que no se cumple cuando A es cerrado, o la intuición, digo, pues, habría que ver un ejemplo concreto de que no se cumple, ¿verdad? Pero la intuición de que es cerrado es que la traslación de un conjunto A, por ejemplo, si el conjunto A es infinito, entonces sería una unión infinita de cerrados, ¿verdad? Pero las uniones infinitas de cerrados no tienen por qué cerrados, por qué ser cerrados, aunque eso no basta, ¿verdad? Para decir que no es necesario, a lo mejor habría un teorema que podría decirme que incluso en el caso cerrado sea cerrado, pero no pasa. Habría que mostrar un ejemplo concreto en el que no pasa y los voy a dejar pensar, ¿verdad? En un ejemplo en el que piensen que la traslación por un cerrado no es cerrado. De hecho, creo que lo voy a dar más adelante. Voy a dar un ejemplo ahorita. En segunda voy a dar un ejemplo, pero bueno, vayan pensando. Y una de las razones es esta, pero vayan pensando que no es cierto que si yo traslado cerrados,
me vuelva a quedar cerrado. Es una cosa a lo mejor hasta poco intuitiva, porque como que uno piensa que las transacciones de cerrados, como que también se llevan a los cerrados, pero no necesariamente pasa. ¿Ok? De los abiertos, sí. Entonces, si U es un abierto o es una vecindad, no necesita ser abierta. Aquí, por vecindad, no estamos entendiendo necesariamente vecindades abiertas. Entonces, recuerden que la definición de vecindad de un punto es un conjunto que tiene el punto E en su interior, ¿verdad? Del conjunto. Eso quiere decir que para cualquier, o sea, un conjunto es una vecindad si existe un abierto B adentro de U que contiene el punto E, ¿de acuerdo? Entonces, en general, cuando hablamos de vecindades, no estamos pensando necesariamente son vecindades abiertas, es una vecindad cualquiera. Entonces, si yo es una vecindad de E, entonces claramente si yo multiplico o traslado esta vecindad por el conjunto A, o por ambos lados, entonces estas nuevamente vuelven a ser vecindades del conjunto A, ¿verdad? Entonces, a todo A lo vuelvo a trasladar, es una vecindad del conjunto A. ¿De acuerdo? Es clarísimo, ¿verdad? Por la misma razón, básicamente, si yo lo traslado, sigue siendo un abierto y es una vecindad del conjunto A, es decir, es una vecindad para cada punto de A, ¿ok? Entonces, trivialmente. Y entonces, los ejemplos concretos es que, de este ejemplo que les digo que falla para cerrados, es que si yo considero el grupo topológico dado el grupo aditivo de los números reales, ¿no? Y me tomo el subgrupo de los números enteros, también es un subgrupo del grupo aditivo, y para facilitar los vamos a llamar R y Z, ¿no? Para no, de hecho hay quien le pone R, A y Z, A para indicar que es el grupo aditivo, pero bueno, cuando sea necesario lo utilizaremos, en este caso no. Entonces es un subgrupo y es fácil ver que los enteros es un subgrupo cerrado de los reales. ¿Por qué? Rapidísimamente, ¿quién me dice? Podríamos ver su complemento, ¿no? Es la unión de los intervalos. Podríamos pensar en un mismo intervalo trasladado. Exactamente. Entonces, es abierto, ¿va? Porque la topología que hace a R más grupo topológico es la topología usual, ¿va? Lo que les digo, o sea, la topología que estamos dotando a R es la topología usual. Y entonces, pues simplemente los enteros en esa topología es un conjunto cerrado, por la razón que dice Fernán, ¿verdad? O sea, su complemento son uniones de intervalos, que es abierto. No necesito ni siquiera trasladarnos, ¿no? Es simplemente la unión de intervalos y ya es una abierto. Entonces, no importa, era trivial. Sí es importante de repente hacerse esas preguntas porque como vamos a ver más adelante, yo voy a dotar o puedo dotarlos de distintas topologías, ¿no? Pero entonces aquí en la topología usual no había nada. Nada que tener que entender, entonces es un grupo cerrado. Entonces nos preguntamos si la trasladada de estos vuelve a ser cerrado. Entonces, bueno, el punto aquí es interesante y es que este grupo es cerrado, pero de hecho si yo me agarro cualquier número real y lo multiplico por z, entonces vamos a suponer en particular que z no es un número racional, o sea que que θ es un número irracional. Entonces este conjunto vuelve a ser cerrado, ¿verdad? ¿Por qué vuelve a ser cerrado? Pues ¿por qué vuelve a ser cerrado la multiplicación por θ? Aquí, ojo, ¿verdad? Porque aquí el argumento de que la multiplicación es continua, o sea, que eso uno podría tratar de decir, hay que tener cuidado porque aquí el grupo topológico es con la suma, ¿no? El grupo topológico es con la suma. Pero bueno, es verdad, ¿verdad? Es verdad que el grupo multiplicativo, es decir, R menos el cero, también es continuo de alguna forma, ¿no? También es continuo. Pero bueno, aquí el punto es que en teta z, aunque teta sea distinto de cero, sí está el cero. O sea, sí estoy moviendo. O sea, o sea, no es un subgrupo del grupo multiplicativo, casi, porque le estoy agregando el cero, ¿verdad? O sea, si le quitara el cero, pues entonces a lo mejor sí sería un fácil ver que es un grupo del grupo multiplicativo, pero bueno, no es ese el argumento realmente. Entonces, ¿quién me dice por qué teta por z? ¿Quién me da un argumento de por qué teta por z es cerrado en R más, o sea, en el grupo aditivo? Pensé que lo iban a ver más rápido. ¿No es el mismo argumento de Fernando? ¿Otra vez cuál?
No es el mismo argumento de Fernando. Nos tomamos el complemento y es unión de intervalos. Sí, 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 sí. Sí, sí, en este caso sí, sí. En realidad donde hay un problema es cuando me tomo en el cociente, ¿verdad? Sí, sí, yo tomo ahora R módulo Z. Pero sí, en este caso sí, a teta por Z nada más estoy multiplicando cada entero por Z y es unión de intervalos, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, era inmediato, sí. También con ese argumento sí se puede ver claramente que es cerrado, pero aquí el chiste es que si me tomo Z más teta Z, teta más teta Z, que como conjunto son el conjunto de todas las sumas de la forma X más teta por Y, tales que X y Y son números enteros, resulta que este conjunto no es cerrado. Entonces, aquí se le ocurre por qué, por ejemplo. Cuando hago, sin embargo, esta suma, esta suma sería la traslación, ¿verdad? Como estoy con la estructura aditiva, entonces estoy trasladando un grupo cerrado por otro, ¿verdad? O sea, estoy haciendo la suma de Z más teta Z, que en el otro caso sería hacer como la multiplicación de ambos, ¿no? La multiplicación de ambos, pero con la operación de grupo, que es la suma, en este caso me queda Z más teta Z. Y entonces, sin embargo, este cuate no es cerrado. Entonces, para no detenernos demasiado, intuitivamente me puedo dar cuenta que, por ejemplo, entre cualesquiera dos enteros, por ejemplo, entre el 0 y el 1, hay una infinidad de elementos de este conjunto, ¿no? Hay una infinidad de elementos. ¿Por qué? Pues porque siempre que yo me agarro un teta z o z y lo multiplico por algún n, o teta lo multiplico por algún n, lo mando para allá y restándole un entero adecuadamente, lo voy a poder regresar al intervalo 0,1, ¿no? A los puntos que están entre el 0,1, ¿no? Teta por cualquier natural o teta por cualquier entero es un número en los números enteros, grande, por ejemplo, pero restándole su parte entera, lo que es un número entero, lo llevo al intervalo 0,1. Y entonces en el intervalo 0,1 hay un montón de elementos de este conjunto y como teta es irracional, ustedes se pueden dar cuenta que esto me va a dar un conjunto denso en el intervalo 0,1, ¿verdad? En el intervalo 0,1. Y de hecho eso pasa en cualquiera de los intervalos. Entonces, de hecho, este conjunto es, así al menos intuitivamente, es un subconjunto denso en todos los reales. O sea, Z más teta Z es denso en todos los reales, ¿no? Por ser teta irracional, y eso quiere decir que su cerradura tendría que ser el total, entonces por lo tanto este conjunto no puede ser cerrado, ¿de acuerdo? Entonces aquí digamos que la parte posiblemente interesante o más interesante es demostrar que en efecto es denso, ¿de acuerdo? Que este conjunto es denso, pero eso se sigue de la teta irracional y ustedes lo pueden demostrar, claramente porque bastaría que en el intervalo 0,1 vean que es denso, en el intervalo 0,1 y entonces... no puede ser cerrado. Entonces, no es cierto, o sea, la nota que está allá arriba, que les había dicho que trasladar conjuntos abiertos, por ejemplo, les daba abiertos, entonces les daba un conjunto que era una vecindad, entonces en este caso no es cierto para cerrados, ¿no? En este caso, este conjunto, esta traslación no es un conjunto cerrado. Perfecto. Ok, entonces no es cerrado y aquí les había puesto que lo pensaron por qué, pero se los dejo así. Ahora, si X es un espacio topológico, entonces, como ya les había dicho anteriormente, yo tengo el funtor de olvidos que va de la categoría de grupos topológicos a la categoría de espacios topológicos, que simplemente abandona la estructura de grupo. Y entonces, yo lo que puedo hacer es fijarme en las funciones continuas como grupo, como espacios topológicos de X a U de G, que a veces simplemente esto lo denotamos porque es más fácil. O sea, no sé, ya ve que ir cargando el funtor de olvido a veces no es tan agradable, entonces siempre lo podemos denotar así, o sea, son las funciones continuas de X a G, se entiende exactamente qué es lo que está pasando. Como X no es un grupo topológico, entonces pues no tiene sentido considerar las funciones continuas dentro de la categoría de grupos topológicos, donde lo tengo que considerar exactamente en la categoría de grupos. Pero entonces lo que hicimos hace rato, de dotar de una estructura de grupo, pues lo podemos hacer exactamente también para esto, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo tengo el conjunto de todas las funciones de X a G. Ese también tiene una estructura de grupo.
Y entonces yo puedo fijarme en las funciones continuas de X a G como un subgrupo, de hecho, del subconjunto de todas las funciones de X a G, donde cualquier función de X a G la estoy dotando de la estructura de grupo justamente heredada por G, ¿verdad? La estructura de grupo heredada por G es el grupo generado por, es el grupo libre, si quieren, generado por X. Entonces, con la estructura de grupo natural, ¿no? Que es esa nos queda libre. Entonces aquí hay algunas propiedades que cuando, bueno, esto lo decía para que nada más es como una aclaración para incluso que vean que eso de los automorfismos, ¿no? O sea, que lo toman en cuenta, ¿no? Que cuando yo me refiero a las funciones continuas de un espacio topológico a G, lo estamos entendiendo con la estructura heredada y esa estructura heredada de grupo es la que viene de G y de hecho lo podemos entender como un subgrupo del grupo libre generado por X con G, ¿no? O sea, es de todas las funciones de X a G que tiene estructura de grupo gracias a la estructura de G. Ok, entonces una nota es que cuando mi grupo G es abeliano, entonces en general, como ya le hicimos en los ejemplos de los campos, vamos a denotar que el grupo con estructura aditiva, con la suma, y entonces en ese caso el axioma de grupo, este que habíamos dicho GT', el que hacía equivalente a las dos axiomas de grupo anterior, me dice que la operación X menos Y es una función continua. Entonces, digamos que para ver que un grupo es un grupo topológico y si el grupo es conmutativo, denotado con la operación aditiva, pues para ver que es un grupo topológico me bastaría ver que la resta de dos elementos es una función continua, ¿no? Etcétera. Y de hecho todas las demás propiedades, por ejemplo la de A a la menos 1, quiere decir menos A, la suma o el producto este que puse en la nota ahí arriba de las traslaciones se transforma a suma, etcétera, ¿no? Entonces aquí se los pongo, una más cosa de tener cuidado, que son notaciones. Entonces vamos a anotar por beta al filtro de vecindades de la identidad. Entonces ahorita les voy a recordar lo que es un filtro, por si no lo recuerdan, pero bueno, básicamente me voy a tomar todas las vecindades de la unidad. Recuerden que por vecindad no estoy refiriéndome nada más a las vecindades abiertas, sino me tomo todas las vecindades de la identidad. Eso determina un filtro con la definición que les voy a dar más adelante como recordatorio. Pero bueno, lo importante es que tienen que saber es que son todas las vecindades de la unidad. Entonces, igualmente, si yo me tomo cualquier elemento X en el grupo, entonces X por beta es el filtro de vecindades del punto X, donde X por beta es el conjunto de los trasladados por X de las vecindades que estén B. La clase pasada lo habíamos visto para abiertos, concretamente, pero bueno, esto se generaliza trivialmente para las vecindades, ¿verdad? Para cualquier vecindad. Entonces me tomo todas las vecindades del punto X, entonces lo que me está diciendo es que todas las vecindades son justamente las trasladadas de las vecindades de la identidad. Y eso pasa por la misma razón que habíamos visto, por los homeomorfismos de las traslaciones, ¿no? Y entonces, nuevamente, eso quiere decir que si yo quiero entender cómo son todas las vecindades en mi grupo topológico, pues me basta entender quiénes son todas las vecindades de la identidad, ¿no? Cómo son las vecindades del filtro de vecindades de la identidad. Entonces, tenemos de hecho dos axiomas que cumplen este filtro de vecindades de la vecindad, que los vamos a llamar GB1 y GB2. Me dice que si yo me tomo una vecindad, o sea, lo denoto así porque es un filtro y ahorita lo vamos a ver para filtros, o sea, que me tomo un U en beta, que es el filtro de vecindades de la vecindad, entonces existe un B en beta, de tal manera que B cuadrado está en B. Esa es la primera cosa que podemos deducir, que cumple el filtro de vecindades de la identidad, que lo habíamos visto la vez pasada, y también cumple el otro, el GB2, el axioma del grupo de filtros de vecindades, por eso es B de vecindad, entonces grupo eh, la B viene porque esto viene del francés también, ¿no? Entonces, voisinage es en francés, pues de B de vecindad, pero en español también podría ser B, pero esto en realidad lo hicieron en el grupo Bourbaki, ¿no? Los Bourbakis, entonces, o lo formalizaron bien el grupo Bourbaki, entonces esto viene del francés, entonces también por eso se denotan GB, y entonces, la segunda propiedad es que si tengo una vecindad de la identidad, entonces su inverso también es una vecindad de la identidad. Y eso lo vimos la vez pasada y eso se deduce fácilmente, lo habíamos visto, pero bueno, como lo recuerdo, ¿verdad? Como la multiplicación es continua, entonces dado esta vecindad U de beta, su imagen inversa es una vecindad de E cruz E, ¿verdad? De la identidad E cruz E, y entonces siempre me puedo tomar, como es una vecindad, existe un abierto, digamos, U' de la identidad con la identidad que está ahí, y entonces si me tomo la intersección de esos dos abiertos, nuevamente es un abierto, ¿verdad? Nuevamente es un abierto, y entonces ese abierto funciona como el tal que B cuadrada
de B cuadrada como el B que estoy buscando, ¿no? ¿Sí? O si lo pienso así como en términos de la diagonal, ¿no? La imagen inversa de la identidad, pues es un cuadradito, digamos, o un cubo, o un cubito, ¿no? De un abierto cruza otro abierto, pero cada uno de esos abiertos tiene la identidad. Entonces, si me tomo esos dos abiertos que contienen la identidad y me fijo en su intersección, sigue siendo un abierto que contiene la identidad, y ese cuate cumple que al cuadrado está en B. ¿No? Pero esto es una generalización para vecindades, no necesito necesariamente que sean abiertos, pero la demostración es exactamente la misma. Hay que ver que la intersección de dos vecindades es otra vez una vecindad, y eso pasa porque justamente es un filtro, y adentro, ¿quién es el abierto, verdad? Que queda dentro de esa vecindad, pues sería ese abierto B cuadrada igual. Y igualmente la intersección como vecindad es cumple que al cuadrado sigue siendo una vecindad, ¿no? O sea, es la misma, básicamente la misma demostración, la misma adaptación. Y lo mismo para el inverso. Si me tomo una vecindad, entonces la imagen inversa sigue siendo una vecindad de la identidad, ¿no? Sí, es trivial, ¿verdad? Eso es inmediato, por la continuidad nuevamente. Y entonces recordemos, ahora sí les recuerdo nada más por si no se acuerdan qué cosa es un filtro. Entonces esta es una propiedad muy interesante porque nos ayuda a entender un montón de cosas eh, para espacios topológicos y para convergencia de funciones, o sea, los filtros detectan convergencias, por ejemplo, de sucesiones que no detectan, o convergencias, por ejemplo, cierto tipo de convergencias, se llaman convergencias de filtro, que no detectan las sucesiones. O sea, las sucesiones en particular son sucesiones sobre un filtro muy particular, pero la noción de sucesión se puede generalizar a filtros o a cosas, a conjuntos dirigidos en particular, y entonces ahí tendría nociones de convergencia en filtros, por ejemplo. Pero bueno, entonces aquí lo vamos a utilizar porque también nos ayuda para determinar topologías, por ejemplo, ¿no? O sea, nos va a ayudar a determinar sistemas de vecindades fundamentales de la identidad y por lo tanto topologías en el grupo topológico. Entonces recordamos rápidamente que es un filtro en un conjunto. Entonces un filtro en un conjunto, para empezar, es una familia de subconjuntos de X, ¿no? Entonces es decir, un subconjunto de conjunto potencia de X, una familia de subconjuntos de X que cumplen los siguientes axiomas de filtro. Entonces el primer axioma de filtro es que si yo tengo un punto X en la unión de todos los elementos del filtro, es decir, un punto X en la unión de todos los elementos del filtro, o sea, X está en alguno de los F, entonces todo conjunto que contenga X también está en el filtro. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Si tengo un punto y B es otro conjunto que contiene X, entonces B está en el filtro. ¿Ok? Esa es una propiedad. Cualquier conjunto que contenga a algún elemento de los elementos del filtro está también en el filtro. La propiedad 2, que si tengo una colección finita de elementos en el filtro, en lo que estamos llamando filtro, entonces su intersección también está en el filtro. Y 3, que el vacío nunca está en el filtro. Entonces, una propiedad interesante, ¿sí? Que le estamos quitando el vacío. Hay que decir que hay quien no considera esta propiedad de que quitarle el vacío en el filtro, pero entonces se trivializan ciertos resultados, ¿no? Entonces, realmente los resultados interesantes con teoría de filtros vienen cuando no considero que el vacío está en el filtro. Si no, tendría que decir cosas muy particulares. Pero de hecho, la noción, digamos, original era tomarse el vacío sin el filtro, y entonces de repente algunos autores pensaron que podían no pedir eso y también tenían algunos resultados interesantes, pero bueno, en general hay que entonces considerar el caso cuando el vacío está y cuando el vacío no está. Bueno, entonces estas acciones de filtro en particular implican que la intersección finita de conjuntos del filtro nunca puede ser vacía, porque, pues justamente por el axioma 2, la intersección finita de elementos del filtro vuelve a estar en el filtro. Entonces, si la intersección finita de algunos de ellos fuera el vacío, entonces el vacío estaría en el filtro, pero explícitamente pedimos que el vacío no estuviera en el filtro. Entonces, esa es una nota importante que resaltar o que recordar, es que en un filtro, la intersección finita de elementos del filtro nunca es vacío, ¿no? Entonces es una propiedad aquí importante. Entonces, en particular, ¿verdad? Cuando yo tengo las vecindades de un elemento, eso me forma un filtro. Es fácil ver que ustedes vean que si yo tengo un elemento en la unión de todas las vecindades de la identidad, por ejemplo, o de algún elemento, entonces, y cualquier conjunto que esté ahí, entonces, que contenga ese punto, entonces va a estar este, en el filtro. Va a ser una vecindad. Este, Aquí hay un problemita. Justamente estoy detectando un problemita con esta definición que busqué.
Si X está en B, entonces B está en el filtro. No debe de ser así. Pero el particular debería de funcionar así. Es que creo que aquí B lo debería tomar dentro de la unión también de los elementos del filtro, porque si no me estoy tomando, si me tomo o sea, eso me diría que cualquier elemento que contenga X está en el filtro. Entonces, en particular para las vecindades para las vecindades de un punto, me diría que cualquier conjunto que contenga X debería de ser una vecindad del punto y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, si me tomo el conjunto X, Y, o sea, X y Y, que contenga X, Y, esa no es una vecindad del punto X en general. Entonces, lo que necesito es más, ¿verdad? O sea, necesito que el conjunto esté dentro de la unión de todos los... Esto está mal. No sé por qué esto lo puse así. Porque hay otra reformulación de estos axiomas que me dice que si yo tengo un subconjunto del filtro, entonces cualquier conjunto, o sea, este axioma se debería poder escribir así. A ver, el otro axioma es así. Un equivalente que a este debería de ser así. O sea, que si A está en el filtro y A está dentro de B, entonces B está en el filtro, ¿no? Ese es el axioma realmente que debería de suceder. Que si es un conjunto en el filtro y B es un conjunto que contiene este conjunto en el filtro, entonces B está en el filtro. Y creo que es un poco más fuerte realmente que el axioma uno, porque el axioma uno así como está escrito, eso, y ese debe ser mi culpa por quererlo escribir en términos del elemento, pero entonces vamos a cambiar esta proposición. Digo, esta cosa la voy a tachar, porque así como está, no es la buena. No es la buena. O sea, la buena es así, que si A está dentro de F, o sea, que es un conjunto del filtro, y B es alguien que contiene A, entonces B está también en F. Esa es la propiedad. Pensé que era equivalente a decir eso, pero no es equivalente. Pensé que era equivalente, pero no es equivalente. Entonces, sí se ve. Entonces, ahora sí, con este cambio que es el correcto, entonces ahora se ve que el filtro de vecindad, o que las vecindades de la identidad forman un filtro, ¿verdad? O sea, me dice que si yo tengo una vecindad de la identidad, cualquier conjunto más grande que contenga la vecindad vuelve a ser una vecindad de la identidad. Eso sí se cumple, ¿de acuerdo? Eso sí es trivialmente se cumple. Lo otro no se cumplía, porque eso implicaría que, por ejemplo, el conjunto de la identidad con otro punto X tendría que ser una vecindad de la identidad y claramente no lo es, ¿no? Entonces yo necesitaba que estuviera en el filtro, ¿no? Sí, no, entonces no era equivalente a eso, no sé por qué lo puse así, pensé que era equivalente, pero no es equivalente. Entonces la buena es esta que está aquí en la cajita, las demás sí son exactamente tal cual. Entonces, sí, les queda claro que las vecindades de la identidad, de hecho las vecindades de cualquier punto, forman un filtro, ¿de acuerdo? Sí, y entonces la pregunta es que qué tanto determina ese filtro a la topología, ¿verdad? O la clase de vecindades. Pues como ya sabemos, ajá. Bueno, aquí todas las vecindades de un punto es un filtro que se llama el filtro de vecindades del punto, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es que ¿qué tanto nos determina el filtro de la topología? Pues por lo que ya estábamos viendo arriba, o por lo que habíamos visto la vez pasada, pues básicamente tenemos que entender el filtro de vecindades de la identidad para saber cómo es la topología, ¿no? Entonces, la proposición es así, es que, de hecho, eh, yo podría caracterizar a los filtros que cumplen ciertos axiomas, y si yo caracterizo los filtros que cumplen ciertos axiomas, me van a determinar una única compatibilidad. Es decir, los filtros son independientes de la topología, ¿verdad? Es decir, dado un grupo G, a ese grupo G yo podría considerar un filtro en esa topología, y entonces sí, lo que quiero decir ahora es que si ese filtro cumple ciertos axiomas, entonces ese filtro determina un sistema de bases de vecindades de la identidad, y por lo tanto determina una topología en el grupo y por lo tanto esa topología debería ser única. Entonces eso va a ser muy interesante porque si yo quiero dotar de una topología a un grupo, ¿no? Entonces me bastaría identificar un filtro que cumple con estas características. Entonces si el filtro cumple con estas características, voy a enunciar estos axiomas,
Entonces, listo, ¿verdad? Ya tengo una topología. Entonces, eso va a ser algo súper útil más adelante. Entonces, de hecho, si yo tengo cualquier filtro en un grupo, entonces automáticamente se cumplen los axiomas GB1 y GB2. Ah, bueno, no, perdón. Si yo tengo un filtro que cumple el axioma de GB1 y el axioma de GB2, entonces también va a cumplir el siguiente. Entonces, nada más por si no lo tienen aquí a la mano, recuerden que GB1 y GB2, déjenme lo pongo aquí de verde porque lo vamos a estar usando. Entonces, GB1 y GB2 son estos axiomas que puse aquí, que si yo tengo U en el filtro, entonces B cuadrada está todavía en el filtro, y que si tengo U en el filtro, entonces su imagen inversa está en el filtro. De hecho, eso es algo que cumple el filtro de vecindades. Justamente lo que les dije ahí arriba es que el filtro de vecindades cumple estas características. Y entonces lo que le estoy diciendo yo en la siguiente proposición, que vamos aquí, a ver, déjenme me regreso un tantito, es que cualquier filtro que cumpla la propiedad GB1 y GB2, en particular el filtro de vecindades de la identidad, entonces también cumple este otro axioma que se llama GBA, es que quiere decir que dado cualquier U en el filtro, entonces existe un B en el filtro de tal manera que B por B menos 1 esté en U. Entonces, en particular el filtro de vecindades de la identidad, ¿verdad? Satisface esta cosa, que yo tengo una vecindad de la identidad, entonces existe otra vecindad de la identidad de tal manera que B por B a la menos 1 está dentro de U, ¿no? Eso es parte de lo que hicimos la vez pasada. Y conversamente, ¿verdad? Si B es un filtro en G, un filtro en G que este axioma GBA, entonces lo que vamos a tener es que la identidad está en U, ¿verdad? Es muy fácil porque si B por B a la menos 1 está en U, entonces X por X a la menos 1 está en U, y entonces la identidad está en U, ¿verdad? Entonces vamos a tener que la identidad está en U para cualquier U en el filtro, ¿verdad? Si es un filtro que cumple con la propiedad de que para todo abierto U existe otro elemento del filtro B tal que B por B a la menos 1 está en U, entonces eso implica que E está en todos los elementos del filtro, por la razón que les acabo de decir. Y más aún, B, por ejemplo, el filtro de vecindades de la entidad, también satisface esta propiedad que se llama GB3, que dice lo siguiente, que para todo elemento A en G y para todo filtro, o para todo elemento B en el filtro, tenemos que la conjugación de eso es un elemento en B. Entonces, en particular, esto es lo que le está diciendo para las vecindades de la identidad. Me está diciendo que si tengo una vecindad de la identidad y la conjugo, entonces esto vuelve a ser una vecindad de la identidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, en particular, pero lo que me está diciendo esto es que cualquier filtro de G que cumpla el axioma GB1 y GB2 también va a cumplir el axioma GBA, ¿no? Y conversamente, si yo tengo un filtro que cumple GBA, entonces yo voy a tener que la identidad va a estar ahí adentro, y entonces eso es un buen candidato para hacer un sistema de vecindad de la unidad. Y de hecho nos dice más aún que si yo me tomo un filtro que además sea el filtro de vecindades de la identidad, entonces también satisface, pero que si me tomo un filtro, perdón, me estoy confundiendo, que tomo un filtro G que cumple GBA, entonces su conjugado también va a estar ahí. Okay, el conjugado que es este que está aquí. Entonces, lo que tenemos es que de hecho estas propiedades nos caracterizan a la topología del grupo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo tengo un filtro que cumpla estas propiedades, entonces la topología queda únicamente determinada, ¿no? Por estas propiedades del filtro. Entonces, concretamente me dice lo siguiente. Vamos a suponer que G es un grupo y que B es un filtro en G, no necesariamente un filtro de vecindad de la entidad, no, es un filtro en B, en G, que cumple las propiedades estas, GB1, GB2 y GB3, ¿no? O sea, cumple estas tres propiedades. Recapitulamos, GB1, ¿qué quería decir? Que si yo tengo un elemento del filtro, entonces B cuadrada, o sea, B por B, vuelve a estar en el filtro. Que si tengo un elemento del filtro U, entonces U a la menos 1 vuelve a estar en el filtro. Y que si tengo esta propiedad de simetría, ¿verdad? Esa propiedad de que si tengo un elemento en el filtro, entonces su conjugación AB a la menos 1 para todo A en el grupo vuelve a estar en el filtro. Entonces, si cumple estas tres propiedades, ya vimos, ¿verdad? Lo que nos dice lo que decíamos anteriormente es que la identidad está ahí, ¿no? O sea, que todos los elementos del filtro contienen la identidad, es lo que nos está diciendo, pero lo que nos está diciendo esto en particular, que va a existir una topología única en el grupo G que es compatible con la estructura de grupo, es decir, que me hace G un grupo topológico con esta topología,
y en donde además el filtro beta funciona como el filtro de vecindades de la unidad en esta topología, y de hecho, pues que cualquier grupo, para cualquier elemento, su filtro de vecindad está dado por las traslaciones de esa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si G es un grupo que no es un grupo topológico necesariamente, pero si yo puedo encontrar un filtro en G que satisface los axiomas de vecindad uno, axioma de vecindad 2 y axioma de vecindad 3 que mencionamos anteriormente, entonces va a existir una única topología en G que sea compatible con la estructura de grupo de G. Eso quiere decir que me convierte a G en un grupo topológico. Y además, con esta topología, como era de esperarse, el filtro de vecindades de cualquier elemento, pues son justamente la traslación de este filtro beta, que por supuesto se convierte en el filtro de vecindades de la identidad. ¿Ok? Entonces, ya sea que me queda A beta y beta A, que se tiene claramente que es beta A, ¿verdad? Que es la multiplicación por la derecha de los elementos del filtro. Todas son vecindades de la entidad y de hecho es el mismo juego de vecindades. A beta también sigue siendo igual a beta A. Me está dando eso, ¿no? Todas las vecindades. Entonces esto ya lo habíamos visto la clase pasada, pero creo que es inmediato también, o sea, sigue inmediatamente lo que habíamos visto la clase pasada, entonces creo que no hace mucha falta y es una consecuencia inmediata de lo que les acabo de poner. Entonces los pongo en naranja para que lo completen. Que es lo único que tienen que considerar es que aquí estoy hablando de vecindad, ¿no? No de abiertos necesariamente, pero por todo lo que construimos el día de hoy se ve que funciona igual. Entonces lo hicimos para vecindades y lo hicimos para abiertos, pero aquí para vecindades funciona exactamente igual. Entonces lo pongo en naranja, es cosa de completar los detalles, no es nada particular. Entonces habíamos definido también lo que quería decir que una vecindad fuera simétrica. Entonces una vecindad es simétrica si es igual a su inversa. Y eso lo que quiere decir, en otras palabras, es que, se lo repito, eso no quiere decir que cada elemento es igual a su inverso, sino que si me tomo un elemento y lo mando a su inverso, un elemento en B y lo mando a su inverso, eso cae adentro del mismo conjunto, ¿verdad? Y que de hecho me da que la función que manda x a la menos 1 es subrayectiva sobre sí mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, que no nada más que la función que de B que manda x a su inverso cae adentro de B, pero que de hecho es suprayectiva, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que B sea igual a B a la menos 1. Y entonces, si esa propiedad la cumple una vecindad, vamos a decir que la vecindad es simétrica, y entonces es muy fácil construir vecindades simétricas. Entonces, si ves cualquier vecindad, ¿verdad? Cualquier vecindad, y recordar que no necesariamente se dice en abierto, que es cualquier vecindad de la identidad. Entonces, si yo hago la unión de B y su inversa, entonces esta vuelve a ser una vecindad de la identidad, y por supuesto es simétrica, ¿no? Trivialmente. Si me tomo su intersección, también nuevamente vuelve a ser una vecindad simétrica, trivialmente, y de hecho el producto vuelve a ser una vecindad simétrica. Es inmediato que ustedes lo verifiquen, ¿no? Entonces existen un montón de vecindades simétricas que puedo construir a partir de una vecindad cualquiera. Y entonces el ejercicio es que en realidad se den cuenta que las vecindades simétricas, de hecho, forman una base de vecindades. De hecho, más que base, como les digo, no estamos considerando vecindades que sean abiertas necesariamente. Si quieren, aquí les podría poner la base de vecindades abierta de simétricas. Las vecindades abiertas simétricas de la identidad forman una base de vecindades de la identidad, pero esto lo podemos escribir de una forma más correcta, diciendo que las vecindades simétricas forman un sistema fundamental de vecindades de la identidad, ¿no? Entonces recuerden que toda base de vecindades determina un sistema fundamental de vecindades y viceversa, ¿no? Un sistema fundamental de vecindades determina una base de vecindades simplemente considerando los, las vecindades abiertas. Ok, entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? Está muy fácil, ¿no? En general está muy fácil. Sí, el ejercicio. Ver que pero esto tiene consecuencias importantes y muy interesantes, pues porque entonces siempre puedo tomar vecindades simétricas, ¿no? O sea, dado cualquier conjunto abierto, entonces, y dado cualquier punto ahí, yo sé que tiene o dado cualquier vecindad de cualquier punto, siempre tiene un abierto ahí adentro o una vecindad ahí adentro que sea simétrica, ¿no? Porque es una base de vecindades. Entonces, siempre hay ahí adentro una simétrica que contiene ese punto. Eso, como ya habíamos visto también la vez pasada, tiene su interés. Entonces, de hecho, para las vecindades simétricas, si se fijan, el argumento que se están imaginando es utilizar que la función inversa es continua. De hecho, se toma tomando a partir de que la función inversa es continua y tomándose la imagen inversa del abierto y luego se toman la intersección y entonces ya ven que esa es simétrica, ¿no? Ese sería el argumento para la demostración, se los adelanto.
Pero si ustedes se dan cuenta, pues ahí lo único que estoy utilizando es que la función sea continua. Pero entonces yo digo que multiplicar por sí mismo también, o sea, la función que multiplica por sí mismo n veces, o sea, utilizando la multiplicación también puedo demostrar trivialmente esta cosa. Si yo fijo un n positivo, ¿verdad? Vamos a tomar un n mayor, igual que mayor que cero, que no sea cero, y me fijo en el conjunto de todas las bn's, que quiere decir b por b por b por b, multiplicado n veces, donde b varía por todas las vecindades de E, es decir, b varía por beta, el sistema fundamental de vecindades. Esta cosa lo que me está diciendo es que también es un sistema fundamental de vecindades de E, ¿no? Y en otras palabras, lo que quiere decir esto es que siempre que tengo una vecindad, U de B, va a existir una vecindad de la forma, va a existir una vecindad B, de tal manera que B a la N es una vecindad de E que está dentro de U, ¿no? Para eso, para cualquier N, ¿de acuerdo? Entonces, siempre, dado cualquier vecindad de la identidad, va a haber una vecindad que se ve como B a la N adentro de ese abierto U, ¿de acuerdo? Para alguna B, que sea vecindad. Entonces, ese argumento también se sigue pero ahora utilizando la multiplicación, de la continuidad de la multiplicación, ¿sí? Y del axioma, si quiere. Y por inducción, si quiere, ¿no? El axioma de que, o sea, bastaría que había que el producto de dos, que es un sistema de vecindades, y luego el producto de tres, y bla, 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 por inducción, ¿ok? Este es un ejercicio. Estos ejercicios que les estoy marcando, sí los voy a querer que me los entreguen, ¿eh? ¿Ok? Sí, sí, hay que entregarlos escritos. A lo mejor se los pongo a exponer, pero son muy fáciles. Tampoco es cosa de perder el tiempo con eso. Entonces, ok. Entonces, ahora habíamos visto esta proposición que quiero también revisar, que el grupo topológico es Hausdorff y solamente si la identidad es cerrada. Entonces, es una propiedad muy interesante que la habíamos visto, pero entonces, a ver, a que no quepa confusiones a la demostración. Entonces, simplemente, acuérdense que T2 quiere decir que es Hausdorff, es la definición de Hausdorff. Entonces, si G es Hausdorff, entonces que la densidad sea cerrada, esto es inmediato, porque en todos los espacios topológicos Hausdorff los puntos son cerrados, entonces en particular la densidad es cerrada. Y entonces, conversamente, si E es cerrado, lo que queremos demostrar es que es Hausdorff, y entonces lo que tenemos que encontrar son vecindades ajenas de dos puntos, ¿verdad? Que sean disjuntas. Vecindades de dos puntos distintos que sean disjuntas, es lo que quiero decir. Entonces, o bien demostrar lo equivalente, que ese es un ejercicio, demostrar que lo saben si ustedes saben topología, pero si no, este, lo pueden demostrar. Demostrar que para ver qué es Hausdorff bastaría ver que la diagonal es cerrada, ¿no? O sea que el conjunto diagonal es un subconjunto cerrado. Entonces, ¿quién es la diagonal? Pues es el conjunto de los elementos de la forma XX, de tal manera que X está en G, es un subconjunto del producto del grupo. Entonces, si ustedes demuestran que la diagonal es cerrada, entonces las vecindades se encuentran en el complemento tal cual, ¿verdad? Y entonces esas son las vecindades ajenas que me van a dar. Bueno, revisen la demostración. Pero entonces aquí lo interesante es que la diagonal es justamente, se obtiene como la imagen inversa de este morfismo, que es el que a XY lo manda a XY a la menos uno, ¿verdad? Es la imagen inversa de este morfismo. Y la imagen inversa de la identidad de este morfismo, ¿verdad? O sea, es el conjunto de los puntos de tal manera que X por Y a la menos uno es igual a la identidad. O sea, es el conjunto de todos los puntos de tal manera que X es igual a Y, que es exactamente la diagonal. Y entonces la imagen inversa de esta cosa, y como este morfismo es continuo y la identidad es cerrado, entonces su imagen inversa es cerrado. Entonces, en otras palabras, la diagonal es cerrada. Entonces, es una demostración muy sencilla y muy elegante de que es Hausdorff. Demostramos que la diagonal es cerrada porque es la imagen inversa de un cerrado bajo una función continua, de esta función continua, y de qué cerrado, pues de la identidad. Entonces, es Hausdorff. Y entonces, como ejercicio, por si no lo sabían, entonces, un espacio topológico es Hausdorff y solamente si su diagonal es cerrada. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental para esta demostración y para muchas otras cosas en la vida. Entonces, esta cosa, si no la sabían, la tienen que demostrar. Es un bonito ejercicio, también muy fácil. Entonces, de aquí tenemos un corolario, es que si G es T2, o sea, Hausdorff, entonces la intersección de todas las vecindades que contienen la identidad, o sea, del filtro de vecindad de la identidad, es nada más ese punto. Ese es un resultado también muy importante que me ayuda a ver cuándo un espacio topológico es Hausdorff. Es mucho más fácil de repente darse cuenta que la intersección de las vecindades del filtro de vecindades de la identidad es la identidad nada más,
Y entonces eso automáticamente ya implica que el espacio topológico es Hausdorff, que el grupo topológico, no espacio topológico, que el grupo topológico es Hausdorff. Entonces la ida, como siempre, es muy fácil, ¿no? Entonces la ida es inmediato, es decir, si es Hausdorff, claramente la intersección de todas las vecindades es la identidad, ¿verdad? ¿Sí? De hecho ya lo habíamos visto, ¿no? La intersección de todos los abiertos que contienen la identidad tiene que ser nada más la identidad. Rápidamente el argumento lo repetimos. Si existiera otro elemento X en la intersección de todas las vecindades, como es Hausdorff, deberían existir dos vecindades ajenas, una de la entidad y otra de X, ¿verdad? Ajenas, pero eso quiere decir que en particular X no está en la vecindad de la identidad, entonces no puede estar en la intersección, sería una contradicción. Entonces es inmediato. Un poquito más interesante es el regreso y es demostrar que si la intersección de todas las vecindades abiertas es solamente la identidad, entonces es Hausdorff. Y entonces eso es muy fácil también, porque si me tomo X distinto a la identidad, entonces debería de existir una vecindad de la identidad de tal manera que el inverso no esté en B, ¿verdad? Porque si X es distinto de la identidad, entonces X a la menos 1 también es distinto de la identidad. Y si X a la menos 1 también es distinto de la identidad, y como la intersección de todas las vecindades abiertas es igual a E, entonces debería existir una vecindad de la identidad que no contiene X a la menos 1. Porque si X a la menos 1 estuviera en todas las vecindades, pues entonces la intersección no sería la identidad, ¿no? Entonces debe existir una que no lo contenga, ¿de acuerdo? Entonces, como existe una que no lo contenga, entonces X a la menos 1 no está en B, pero entonces si yo traslado, lo que me está queriendo decir eso es que E no está en XB, ¿de acuerdo? Trasladado. Entonces, justamente estoy encontrando que XB se queda completamente, es un abierto que se queda completamente metido en el complemento de la identidad, y eso quiere decir que el complemento de la identidad es abierto, y por lo tanto la identidad es cerrada. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, esto implica, ¿verdad? Que todos los puntos son cerrados, ¿verdad? ¿Por qué? Por translación, ¿verdad? Los puntos son cerrados. ¿Ok? Por la relación por homeomorfismos, que las relaciones son homeomorfismos. Entonces, reservado cerrado. Entonces, todos los puntos cerrados, pues en particular este uno. ¿Ok? Ya no lo pongo, pero lo habíamos visto la vez pasada. Igual esta demostración estamos haciendo para vecindades, no necesariamente vecindades abiertas, pero igual funciona. ¿Ok? Entonces, un ejemplo importantísimo es que de hecho yo puedo definir una estructura de grupo topológico en un grupo a través de ciertos subgrupos, ¿no? Entonces, lo que queremos entender es cómo a partir de ciertos subgrupos de un grupo yo podría definir una topología en el grupo compatible, es decir, que haga ese grupo un grupo topológico. Entonces vamos a ver qué condiciones se necesitaría. Entonces, lo primero que necesitamos tomar es un filtro, porque justamente como vimos, los filtros en la proposición pasada que cumplen las axiomas de filtro, las axiomas de vecindades, GB1, GB2, GB3, entonces determinan una topología. Entonces, básicamente, si yo me tomo un filtro de G formado por subgrupos, entonces básicamente lo que yo quisiera ver es que si este filtro de formado por subgrupos cumple GB1, GB2 y GB3, entonces automáticamente me determina una topología. Pero vamos a ver que si yo tengo subgrupos de G, entonces claramente, automáticamente se satisfacen las propiedades GB1 y GB2. O sea, GB1 y GB2, recuerdan lo que me dice es que el producto, ¿verdad? Que el producto está y que, o sea, que el producto de uno consigo mismo está y que el inverso está, ¿verdad? El sustituto modal. Pero eso se cumple trivialmente porque, pues, en particular, si H está en el filtro, entonces H por H menos 1 vuelve a ser H. Eso pasa para cualquier subgrupo, ¿verdad? Un grupo multiplicado por su inverso es el subgrupo igualito, ¿verdad? Es el mismo. Simplemente porque ahí está la identidad en particular. Entonces me da que H por H menos 1 vuelve a ser H. Entonces cumple también trivialmente esa propiedad. Y también la de que H cuadrada es igual, está también en el filtro, también es un subgrupo que contiene identidad, también es inmediato. Entonces, pues, o sea, si yo tengo un filtro formado por subgrupos, entonces automáticamente se cumplen GB1 y GB2. Entonces, lo interesante es saber, realmente, cuando tengo un filtro formado sobre subgrupos para ver que me determina una topología, lo interesante es ver si cumplen GB3. Entonces, así beta, o sea, el filtro formaría un sistema fundamental de vecindades de la identidad, o sea, dando una topología compatible con la topología de grupo, si se cumple la propiedad B3, ¿no? Siempre que además se cumple la propiedad
B3. Entonces, aquí lo interesante, cuando tengo un filtro de subgrupos, es fijarse si se cumple la propiedad B3. ¿Y cuál es la propiedad B3? ¿Se acuerdan cuál era la propiedad B3 de filtro? Entonces, en términos de subgrupos, tendría que ser quedado cualquier subgrupo. Existe otro subgrupo más chiquito que sea simétrico, o sea que B por B a la menos 1 se queda dentro de H, ¿no? Esa es la propiedad 3, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo que tenemos es que la propiedad GB3 se cumple automáticamente cuando... Ah, no, la propiedad, perdón, tiene toda razón. La propiedad B3 era la de la conjugación. Perdón. La propiedad B3 es que se cumpla bajo que la conjugación esté, ¿verdad? En el filtro. Esa es la propiedad GB3. Entonces, en particular, si H es un subgrupo normal, o sea, si mi filtro está formado por subgrupos normales, entonces claramente la propiedad GB3 se cumple trivialmente porque justamente las conjugaciones me dan el mismo subgrupo normal. Entonces, si yo el resumen de la filosofía de todo esto es que si yo me tomo un filtro para ver que me determina una topología, basta ver que se cumple GB3, que es la que las conjugaciones de los subgrupos vuelven a estar en el filtro. Entonces, en particular, si H es un subgrupo normal, entonces trivialmente se cumple y por lo tanto, entonces un filtro de subgrupos normales me determina una topología única en el espacio topológico que la hace compatible, es decir, me da un grupo topológico. Entonces, así que un filtro formado por grupos topológicos normales me forma un filtro. Entonces, esto ya hace una cosa súper interesante. Entonces, aquí les hago el énfasis que se recuerden su curso de teoría de Galois. ¿Quién tomó el curso de teoría de Galois? O sea, ¿quién sabe, se acuerdan de su curso de teoría de Galois, por ejemplo? ¿Sí? ¿O no se acuerdan? Entonces, recuerden que el grupo de Galois absoluto, que es el grupo de Galois de la cerradura algebraica, se convierte en un grupo topológico justamente tomándose los subgrupos normales, ¿no? Si yo me tomo los subgrupos normales del grupo topológico, que esos están relacionados por la correspondencia de Galois con ciertas extensiones, con las extensiones normales justamente del campo, entonces si me tomo los subgrupos normales del grupo de Galois, entonces eso me dota de una topología al grupo de Galois, que es equivalente a tomarse las extensiones normales del grupo, del campo. Si me fijo en las extensiones normales de un grupo, entonces esas extensiones normales de alguna manera me determinan a una topología en mi espacio. ¿Ok? Y entonces la topología del grupo de Galois es una cosa muy importante. Pero no nada más ahí aparece en un montón de otros lados. Ok, entonces, eh, cuando esta topología es Hausdorff, ya habíamos visto que la topología era Hausdorff, sí solamente sí, la intersección de todos los elementos del filtro me daba la identidad. Entonces, en este caso, la topología va a ser Hausdorff si la intersección de todos los subgrupos que están en el filtro son la identidad, ¿no? Eso no siempre pasa, pero si pasa, entonces automáticamente es Hausdorff, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la teoría de grupos, si la intersección de todos los grupos de Galois de extensiones normales son la identidad, entonces la topología del grupo es una topología Hausdorff. Pero esa intersección se ve reflejada también en una extensión, ¿verdad? En una extensión de campos. Entonces, o sea, la teoría de Galois me interpreta todas estas características en términos de las extensiones y de los subgrupos, ¿verdad? Que los subgrupos, por cierto, los grupos normales, son ciertos grupos de Galois dados por las extensiones fijas, por los campos fijos. ¿Ok? A ver, permítanme 2 segunditos, por favor, ¿sí? 2 segunditos. Ok, entonces regresamos. Entonces el ejercicio es que eh, si yo tengo un filtro, ¿verdad? Un filtro y tengo que la identidad esté en el filtro, entonces la topología inducida por ese filtro me hace, perdón, no es un filtro cualquiera, es el filtro que acabamos de estudiar, o sea, me tomo los subgrupos normales, un filtro de subgrupos, me tomo un filtro de subgrupos, por ejemplo, normales, entonces ya saben que la identidad es el subgrupo normal, ¿no? En particular. Entonces, si me tomo que en ese filtro, si en ese filtro estuviera la identidad, fíjense que el filtro no me estoy tomando todos los subgrupos normales, ¿no? Me estoy tomando un filtro de subgrupos normales. Quiere decir que estoy escogiendo ciertos subgrupos normales de tal manera que formen un filtro, ¿ok?
Entonces, lo que me está diciendo es que si la identidad, que es un subgrupo normal, que puede o no puede estar en el filtro, me dice, si la identidad está en el filtro, entonces la topología inducida es discreta. No hay mucho la topología se trivializa, ¿verdad? Entonces, la topología, el grupo topológico se trivializa, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejercicio fácil porque acuérdense que ya habíamos dicho cuando la topología era discreta. Entonces, la parte interesante realmente está cuando en el filtro de subgrupos normales no está la identidad. ¿Ok? Si la identidad no está, entonces la topología inducida por el filtro, un G, es T2, va a ser Hausdorff solamente cuando se cumpla que, no, inducida por B solo si B es un conjunto infinito. Es decir, B tendría que ser un conjunto infinito. O sea, para que yo pueda aspirar a que la topología sea Hausdorff y E no es un elemento del filtro, para que yo pueda aspirar a que la topología sea Hausdorff, entonces necesariamente el filtro tendría que contener una cantidad infinita de conjuntos, ¿no? Y eso es por la propiedad de filtro de las intersecciones finitas. Y recuérdense que habíamos visto esto de las intersecciones finitas en los filtros, ¿no? Bueno, entonces ahí se los dejo como ejercicio. También es un ejercicio que me gustaría que lo escribieran y de buena gana que lo expusieran. Entonces, que se los pongo aquí de naranja. Entonces, una nota es que dada una familia de subgrupos F de un grupo G, entonces yo tengo una familia de subgrupos de un grupo G, entonces yo lo que les quiero decir es que voy a poder construir un filtro a partir de esta familia de subgrupos y por lo tanto voy a construir un filtro que satisfaga las propiedades que necesito para hacer un filtro de familias de la identidad y entonces por lo tanto voy a poder construir una topología. Entonces digamos que la topología generada por una familia de subgrupos. Entonces vamos a considerar la familia de subgrupos cualquiera de G y entonces vamos ahora a conjugarlos. Entonces me voy a tomar en toda la familia de grupos conjugados de F con A en A. Entonces esta es una familia F garigoleada, ¿no? Entonces, ¿sí? Parto de una familia de grupos y ahora me fijo en todos sus conjugados. Entonces en particular F está ahí adentro, ¿verdad? Porque es cuando conjugo con identidad, pero además me tomé todos los conjugados. Entonces ahora me voy a tomar el filtro generado por esta familia. Entonces, ¿qué cosa es el filtro generado por esta familia? Entonces, beta va a estar formado por todas las intersecciones finitas de estos elementos. O sea, me fijo todas las intersecciones finitas de estos elementos, de estos subgrupos, y además por todos los subgrupos que contengan a estas intersecciones finitas, ¿no? Entonces, si yo hago esto, entonces lo que me queda es un filtro, ¿sí? Pues lo que me queda es un filtro. Y entonces resulta que este filtro, pues de entrada satisface por ser un filtro de grupos, de subgrupos, entonces ya va a satisfacer automáticamente GB1 y GB2, pero resulta que esta cosa va a satisfacer GB3 justamente por la construcción que yo estoy haciendo, va a satisfacer GB3 y por lo tanto va a definir una única topología compatible en el grupo G, es decir, me lo va a convertir la topología de este filtro, que tiene como bases de vecindades este filtro, me va a convertir a mi grupo en un grupo topológico. Entonces, esta es una construcción padrísima porque me está diciendo que dado cualquier familia de subgrupos, de hecho, le puedo asociar un grupo topológico. La única cosa está aquí es que yo podría tomar familias distintas que me generen el mismo grupo topológico y de hecho habrá muchas familias de grupos que me trivialicen a mi grupo topológico, ¿sí? Entonces ahí hay como una relación, pero lo interesante es que me generen un grupo topológico, ¿sí? Y que esa familia, no nada más que me generen un grupo topológico, sino esa familia de subgrupos con los que empecé, forman vecindades o son vecindades de la identidad, además. No son las únicas, hay más, porque tengo que agregarle todos los conjugados y bla, 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 y las intersecciones, a ver más, pero en particular esos forman vecindades de la identidad, ¿sí? Entonces es algo súper interesante porque me ayuda a construir grupos topológicos de una manera bien interesante. Entonces, el ejemplo maestro de todas estas cosas es que si me voy a tomar a un anillo, entonces digamos que si tomo el funtor de olvido que me olvida la estructura multiplicativa, obtengo un grupo, ¿verdad? Entonces me tomo la parte aditiva, me tomo un grupo. Y entonces los ideales, todos los ideales o una familia de ideales, de hecho no tienen que ser todos, si me tomo una familia de ideales de A, son ciertos subgrupos del grupo aditivo, ¿verdad? Los ideales en particular me forman un subgrupo, me forman subgrupos del grupo aditivo. Entonces, por lo que les acabo de decir,
esta familia me determina una topología de A porque me fijo en su filtro generado y entonces me determina una topología de A. Y entonces le estoy dotando a A de una topología dada por una familia de ideales. Esto es súper importante, ¿no? Y la cosa es que convierte a A en un grupo topológico, al menos a A más lo convierte en un grupo topológico, pero de hecho lo está convirtiendo en un anillo topológico, casi. O sea, para que sea un anillo topológico tendría que tener que las dos operaciones involucradas son grupos topológicos, es decir, no nada más la suma, sino también el producto, ¿verdad? De anillo también debería ser continuo. Pero bueno, la cosa es que A más con la suma aditiva, por lo pronto es un grupo topológico, y además para ver si es Hausdorff o no, como ya hemos visto, me bastaría ver que la intersección, no de todos los elementos del filtro, sino de los que generan, esa es una ventaja, ¿verdad? Si los elementos que generan el filtro, o sea, si estos subgrupos ya cumplen con la intersección de la identidad, entonces por supuesto, en el filtro total, pues contiene, o sea, en el filtro total la intersección es algo más chiquito todavía que esto. Entonces, si todos estos ya eran la identidad o el cero, entonces el filtro total ya era la identidad. Entonces, si la intersección es la identidad, entonces va a ser Hausdorff. Entonces, es una forma también muy fácil de ver que un anillo sea Hausdorff. Y en particular también puedo decir que no va a ser discreto si no hay intersección finita de ellos que me dé el cero, ¿no? Es la misma proporción que habíamos visto hace rato. Entonces, no será discreta si la dirección finita de ellos no es el cero. Entonces, en particular, si yo me tomo una filtración, lo que se llama una filtración de ideales del anillo, entonces, dado cualquier anillo y me tomo una filtración de ideales del anillo, entonces voy a poder considerar a A como un grupo topológico al menos. O sea, le puedo dotar de una topología con la suma del grupo topológico, dada exactamente por esta filtración, de la misma manera, ¿verdad? La filtración. Y de hecho, con la propiedad de que todos estos ideales forman vecindades, de hecho, una base de vecindades, en este caso, porque la filtración ya me va a determinar la propiedad de base. De hecho, la filtración ya me dice que el filtro asociado es una base de vecindades, o este filtro ya es un filtro, de hecho. Entonces, tengo una base de vecindades dada por estos ideales. Tengo una base de vecindades dada por estos ideales. Y entonces, en concreto, el ejemplo maestro es que si yo me tomo a los números enteros y me tomo los ideales generados por las potencias de un primo, o sea, por P a la K Z, me tomo los enteros y P a la K Z, entonces esto me da en particular una filtración de ideales en los enteros, y esta filtración de ideales en los enteros, por lo tanto, me determina una topología en los enteros, y esta topología se llama la topología p-ádica de los números enteros, donde justamente estos ideales, o sea, las multiplicaciones por pkz, forman una base de vecindades de la identidad, o sea, del cero, y como de hecho la intersección de todos estos ideales es el cero, ¿verdad? Entonces automáticamente decimos que Z con esta topología es un espacio topológico Hausdorff, ¿de acuerdo? Y las vecindades de cualquier otro punto se ven justamente como los trasladados, como es un grupo aditivo, es un grupo conmutativo, entonces se ven como trasladados de esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vecindad del 1 es 1 más PZ, 1 más P cuadrada Z, 1 más P cúbica Z, esa es la base de vecindad del 1, y de hecho, de cualquier X en los enteros, la base de vecindad desde X sería X más PKZ, ¿no? Todos esos son los enteros. Entonces ya tengo una descripción de todos los abiertos básicos en los enteros bajo esta topología. El único problema que tiene esta topología en los enteros, que parece ser de mucha utilidad para la teoría de números, porque me está midiendo algo respecto a los primos. De hecho, para cada primo tengo una topología distinta. Se puede demostrar que las topologías que no son homeomorfos los espacios. El único problema es que no es completo, ¿no? Este espacio topológico no es completo. Y entonces, si yo lo completo con esta topología, obtengo lo que se llama los enteros p-ádicos, ¿no? Aquí son los enteros con la topología p-ádica, no son los enteros p-ádicos, pero si completo me da los enteros p-ádicos. De hecho, esta topología que estamos viviendo aquí en los enteros, lo que me está reflejando muy bien es la escritura de un número en base p, ¿sí? La escritura de un número en base p. Entonces, todo número entero va a estar metido, vamos a poner todo número entero positivo, va a estar metido en términos de esta cadena de ideales principales en uno máximo, ¿no? No está contenido en todos, ¿no? Porque la intersección es el cero, entonces un entero no cero va a estar contenido en uno en una cadena, pero luego para los más chiquitos ya no va a estar, ¿no? En uno mínimo en tal caso, ¿no? Sería en uno más a la derecha. Luego en las colas ya no va a estar. Y entonces va a estar en todos los que le siguen.
Entonces, si me fijo en cómo se van escribiendo así, lo que voy a obtener va a ser la representación en base P, o más bien si quieres, si describo a mi número en representación de base P, entonces la representación es finita, es como una suma de potencias de P finita. Y entonces a partir de la potencia K más 1 décima quiere decir que ya no están me está midiendo la cola en donde ya no están, y las truncaciones me van midiendo en dónde están los elementos en el ideal anterior. A ver, se los voy a proponer aquí para que lo vean, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir esta topología de los enteros? Cuando entiendo los enteros, en vez de escribirlos en base 10, los escribo en base P. Y yo escribo mis enteros de base P, ¿qué se relaciona a escribir a los enteros en base P? Con esta topología, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿No? Y entonces, a partir de esta topología en particular, voy a poder definir una evaluación, y entonces voy a poder una evaluación que recupera estos ideales y que de hecho me convierte a los enteros en un espacio métrico. Voy a tener una buena noción de distancia, va a ser un campo evaluado con un valor absoluto, inducida por esta topología o por la evaluación que me determine esta misma topología. Y entonces va a tener un valor absoluto que se llama el valor absoluto p-ádico de los enteros, y entonces ahora sí la noción de completación y todo pues tiene que ver con ese valor absoluto. Y entonces si yo completo, tengo los racionales p-ádicos y su anillo de enteros que son los enteros p-ádicos. Pero bueno, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Y entonces la otra parte de esto es que de hecho es Hausdorff y además no es discreto porque ninguna intersección finita de estos ideales me da el cero, ¿verdad? Entonces fíjense cómo estas propiedades topológicas pues las puedo medir de una manera muy algebraica, ¿no? Muy algebraica. Es una gran ventaja, ¿no? Para ver que no es discreto me basta ver que una intersección finita de estos ideales nunca es el cero. Y para ver qué es Hausdorff me basta ver que la intersección de todos los ideales es el cero, justamente. Entonces, pues ahí está. Entonces, con esto yo acabo la clase de hoy, que es como un repaso y ampliación de lo que habíamos empezado la clase pasada, un poquito mejor que la vez pasada, en particular porque no tenemos diapositivas, porque mis diapositivas no me estaban funcionando, se estaban repitiendo las diapositivas, qué sé qué está pasando. Y no las había leído bien, no las había leído. Leo que había dado una clase cuando di una clase de topología, que era la clase de teoría p-ádica, de representaciones de Galois p-ádicas, también les di toda una parte de grupos topológicos. Estos tenían esas diapositivas que las volví a correr ahora, pero me generaron errores y entonces me estaban repitiendo las diapositivas, no sé qué pasó. Entonces ya no las pude leer. Quería darles esa clase y no las pude leer, entonces no me acordaba lo que decían las diapositivas, entonces tenía que estar ahí. Pero bueno, ahora ya lo escribí otra vez, un poquito mejor. Y bueno, espero que ahora sí se haya entendido lo que no se entendió la clase pasada, si es que hubo algo que no se haya entendido, y que ahora avanzamos un poquito más, ¿no? Con un poquito más de estructura en estas cosas, más enfocado también a lo que nos interesa de grupos topológicos para entender conjuntos profinitos, que para allá vamos, ¿ok? Espacios profinitos. ¿Dudas?